Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su hermano José Vargas, nuevamente usando estos medios para traer una palabra de parte del Señor Jesucristo. Qué lindo y qué bueno es el Señor. Gloria a Dios por el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y en esta hora tengo una palabra de parte del Señor que siempre Dios nos permite hablar y que la podamos traer por estos medios. Dios es bueno y para siempre es la misericordia del Señor. Y en este día Dios me ha dado como tema: solo en Jesucristo tenemos salvación. Solo en Jesucristo tenemos salvación. Y qué lindo es el Señor que podemos usar estos medios para siempre llevar una palabra a muchos que se conectan y muchos que miran Jesucristo vive tiempos finales. Y qué lindo es, qué privilegio es que Dios nos haga atalayas, que Dios nos use como atalayas para siempre hablar la palabra del Señor, para que muchos que están confusos, muchos que no entienden, no saben, muchos que están alejados del Señor puedan venir por medio de la palabra que se habla en Jesucristo vive tiempos finales. Dios es bueno. Y en este día tengo como tema, en este momento, solo en Jesucristo tenemos salvación. Solo en Jesucristo tenemos salvación. Gracias, Señor. Quiero orar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Quiero darte gracias, Dios. Y te pido, Dios, que a cada uno de los que está mirando, está escuchando, Señor, seas tú hablándoles por medio de esta palabra. Dios es bueno. Solo en Jesucristo tenemos salvación. Y quiero hablarle a los amigos que no tienen a Cristo, a los amigos que de una manera u otra se conectaron a mirar y a escuchar lo que estamos hablando en Jesucristo vive tiempos finales. Solo en Jesucristo tenemos salvación, no en nadie más. Solo en Jesucristo. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Por qué la Biblia dice si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos? Porque no hay nadie más que nos pueda dar salvación sino Jesucristo. Pero para que seamos salvos, tenemos que confesarlo con nuestros labios. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón, dice la Biblia, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. A ese amigo, a esa amiga que me está mirando en este momento, en cualquier parte del mundo, porque tengo entendido que hasta en muchos sitios del mundo, de los que están conectados, de los amigos que están conectados a la página de Jesucristo vive tiempos finales. Y sabemos que hay muchos hay gente de Chile, hay gente de Nicaragua, hay gente de muchos otros lugares, de México, hay gente de muchos lugares. Para ustedes es la palabra de hoy, porque solamente por medio de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Y lamentablemente pues muchos creen y piensan que en María, que en tal santo, que en esto, que en aquello tenemos salvación, y no es así. Es solamente en Jesucristo. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos, bien claro, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Romanos 10:9. La Biblia lo habla bien claro. ¿En quién podemos confiar para que nos dé salvación y vida eterna? Solamente en Jesucristo. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Algo que tenemos que entender, y es que solamente por medio de Jesús podemos ser salvos. Solamente por medio de Jesús, confesando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, podemos recibir salvación y vida eterna. Amigo y amiga, tú que estás escuchando, tú que andas lejos de Dios, tú que no tienes al Señor Jesucristo, has escuchado, pero no tienes al Señor. La Biblia dice que por medio de Jesús, confesándolo como Señor y Salvador, podemos ser salvos. Solamente confesándolo como Señor y Salvador seremos salvos. Tenemos que acordarnos de una cosa, y es, la Biblia dice que Nicodemo era un sacerdote de la ley, pero la Biblia dice que Nicodemo fue de noche. ¿Por qué? Porque creyó, sintió que había algo detrás de este llamado Jesús. Y dice la Biblia que Nicodemo de noche fue a ver a Jesús. Nicodemo y otros, dice la Biblia, y otros más, tenemos que entender que eran también sacerdotes. Fueron a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque sentían que había algo en ese hombre llamado Jesús. Y dice la Biblia que fueron a ver a Jesús de noche. ¿Por qué no fueron de día? Fueron de noche. Porque creían que en ese llamado Jesús había algo más. Y dice la Biblia que cuando fueron a ver a Jesús,
tuvieron una conversación con Jesús y Jesús le dijo: tú eres sacerdote, tú conoces la ley y vienes donde mí. Y dice la Biblia que Nicodemo le preguntó a Jesús, le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo: a menos que nazcas de nuevo, escuche esto, a menos que nazcas de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Por eso tenemos que entender una cosa, y lo dice el libro de Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Pero tenemos que confesar al Señor Jesucristo. Tenemos que confesarlo como Señor y Salvador para que podamos ser salvos, recibir la salvación y la vida eterna para poder entrar al cielo. Si no, no hay manera de que así suceda. Tiene que ser por medio del Señor Jesucristo. La Biblia es clara sobre eso. Y por eso dice el libro de Romanos 10:9, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Amigo, amiga, tú que andas lejos de Dios, tú que no conoces a Dios, tú que no quieres saber nada acerca del Señor, pero hoy mirando y buscando llegaste a esta página de Jesucristo Vive Tiempos Finales y estás escuchando al hermano José Vargas hablar la palabra de Dios. Y Dios está usando al hermano José Vargas para decirte que solamente por medio de Jesús puedes ser salvo, tener vida eterna para poder entrar al reino de Dios. No hay nadie más. Dios es el único que nos da salvación por medio de Jesucristo. Y la Escritura dice bien claro: todo aquel que en Él creyere, en Jesús, no será avergonzado. Por eso en este día, en este momento, te dice Dios: si crees en tu corazón y confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, serás salvo y entrarás al cielo. Pues la Escritura dice bien claro: todo aquel que en Él creyere, ¿en quién? En Jesús, no será avergonzado. Romanos 10:11. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y posiblemente tú que no conoces al Señor, tú dices: pero ¿cómo que invocare el nombre de Jesucristo seré salvo? Solamente confesando y creyendo de todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios
y es el único medio para poder ser salvo. Por eso dice en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Por eso en este momento, amigo, amiga, tú que no conoces al Señor, tú que andas lejos de el Señor, la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Tan fácil como así, pero tienes que creer y confesar al Señor Jesucristo. Podrás ser salvo, porque el único que da salvación se llama Dios, por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Escuche esto. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amigo, amiga, tú que estás lejos de Dios, tú que no conoces al Señor, pero buscando encontraste esta página de Jesucristo Vive Tiempos Finales, y estás mirando y escuchando y dices, pero ¿qué está hablando esta persona en este momento? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Qué él quiere decir? Si yo tengo a María, si yo tengo a tal santo, yo no necesito nada más. Pero la Biblia dice bien claro que el que invocare el nombre del Señor Jesucristo, ese será salvo. Por eso dijo el Señor en la palabra, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso el único que da salvación y da vida eterna se llama Jesucristo. Pero para que así sea, tenemos que confesarlo, como dice Romanos 10:9. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y podemos pensar, ¿seremos salvos de qué? La Biblia dice, seremos salvos por medio del Señor. Seremos librados del horno de fuego. Seremos librados del infierno por medio del Señor Jesucristo. Yo sé que esta palabra puede sonar un poco fuerte, porque en muchos lugares no nos hablan esta palabra como está escrita. Le pasa mucho paño tibio a la gente y muchos están confundidos, y muchos van el día domingo solamente a la iglesia, y muchos dicen, bueno, ya fui a la iglesia, cualquier cosa que pase, me voy para el cielo. Pero yo te digo una cosa, si a ti no te están hablando la palabra como es, si tú solamente vas el día domingo a la iglesia, no abres la Biblia, no verificas la Biblia, solamente escucha lo que está hablando la persona que está hablando, te vas a tu casa, te vas más vacío de lo que estás cuando viniste, no estás haciendo nada.
Por eso la Biblia hay que leerla. Por eso, amigo, amiga, tú que no tienes a Dios, tú que no sabes que para ser salvo y para tener salvación es por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es el único que nos libra del infierno. Por eso Jesús, dice la Biblia, dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Porque todo aquel que viene a Jesucristo, Jesús es la fuente. Jesús es el pan de vida, dice la Biblia. Por eso, cuando el hombre que no tiene a Dios, por eso el hombre que anda lejos de Dios, confiesa al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es perdonado y es salvo. Y se cumple lo que dice la palabra en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? El pan de vida, amigo y amiga, se llama Jesús. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Amigo, amiga, tú que no tienes al Señor Jesucristo, Jesús es el pan de vida. Si tú lo recibes en este día, no tendrás hambre jamás, no tendrás sed jamás, porque Jesús es el pan de vida. Y dice la Biblia: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, escuche esto, no tendrá sed jamás. La Biblia dice, cuando Moisés iba por el desierto, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Le dijo: háblale a la piedra, tipología de Jesucristo. Háblale a la piedra. Moisés no le habló. Moisés se enojó y le pegó a la piedra. Pero dice la Biblia, la piedra es tipología de Jesucristo. Por eso dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso la Biblia nos quiere hacer entender y nos quiere mostrar, cuando Dios le dijo: háblale a la piedra, tipología de Jesucristo, porque la piedra, la roca, es Jesucristo. Por eso, nuevamente digo, en Juan 6:35, la Biblia dice: yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo aquel que cree en Jesucristo jamás tendrá sed, jamás tendrá hambre. Por eso dice la palabra del Señor, Jesús hablando. Por eso la necesidad de hablar la palabra. Por eso la necesidad que tiene aquel hombre o aquella mujer que no tienen a Jesucristo de confesar al Señor como Salvador de sus vidas. Y el Señor dijo en Juan 6:37, mira lo que dijo el Señor en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, escuche esto, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué lindo es el Señor. Por eso, amigo, amiga, tú que no tienes a Jesucristo,
Tú que andas lejos del Señor. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas nacer de nuevo para que se cumpla lo que dice la Biblia. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Para que el Señor te guarde, para que el Señor te reciba, para que el Señor no te eche fuera, tú necesitas hacer lo que dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira qué fácil. Serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de una condenación eterna, alejado del Señor. Salvo de una condenación eterna en el infierno. Por eso, la importancia, amigo, amiga, tú que no tienes al Señor, tú que andas lejos, tú que de vez en cuando te han invitado a una iglesia, tú que de vez en cuando has sentido y vas a la iglesia y te sientas y escuchas hablando esto, llegaste y te fuiste. Solamente, escucha ahora, por medio de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. Pero tienes que confesar al Señor Jesucristo para que el Señor te dé salvación y vida eterna. Para que el Señor te aleje de un infierno de condenación. Tiene que ser confesando al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que creer, amigo, amiga, tú que andas lejos de Dios, tú que no tienes al Señor, tú que de vez en cuando te han invitado a una iglesia y tú por complacer has ido. Yo tengo noticias para ti. Si fuiste, no fue porque tú querías. Si fuiste, fue que hay un propósito de Dios en tu vida. Por eso dice Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación, amigo. Para salvación, amiga. Y si estás escuchando esta palabra de hoy, de los labios del hermano José Vargas, por medio de este ministerio, Jesucristo Vive Tiempos Finales, estaba buscando y llegaste a este ministerio. Llegaste a este lugar y estás escuchando al hermano José Vargas hablando la palabra. Dios te está hablando. Dios te está diciendo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Jesús te está diciendo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo que todo lo que el Padre me da? Cuando tú crees que Jesús es el único que te puede dar salvación. Cuando tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, se cumple la palabra que dice bien claro: todo el que viene al Señor Jesucristo, el Señor no lo echa fuera. El Señor lo recibe como hijo. Pero tenemos que confesar al Señor Jesucristo. Es la única manera de poder ser salvados de una condenación eterna. Es la única manera que podamos ser salvos
alejados de un infierno que arde. Por medio de confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cuando la persona viene y confiesa al Señor Jesucristo, viene a los caminos del Señor y es salvo, esa persona estaba en el propósito de Dios para que esa persona fuese salva. Y amigo y amiga, si tú estás escuchando, si tú has ido a la iglesia pero te has ido como si nada, estás en el propósito de Dios. Dios quiere salvarte. Por eso Dios te está hablando por medio de este video con el hermano José Vargas. Dios es claro. Dios es claro en su palabra. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor Jesucristo. El Señor es claro. Y dice en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tremenda promesa de parte del Señor. Por eso, cuando uno viene a Cristo, Dios lo salva de un infierno, de una condenación eterna, alejado de la presencia de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice la palabra, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No solamente Dios nos salva, no solamente que Dios nos salva, sino que va a haber un día donde Dios mismo nos va a resucitar. Nos va a dar ese cuerpo nuevo semejante, igual al que tiene el Señor Jesucristo. La Biblia es clara, la Biblia lo dice. Tendremos un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo, pero tenemos que recibir al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, dice la palabra, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39, qué tremenda bendición, qué promesa. Y tenemos que creer eso. Por eso, amigo, amiga, tú que andas alejado del Señor, Dios te está hablando en este día. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es el único camino. Jesucristo, mi alma alaba a Dios, es el único que te puede salvar y dar vida eterna. Pero tú lo tienes que recibir como Señor y Salvador en tu vida. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso dice la Biblia, el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ese es salvo, ese tiene vida eterna. Ese, el Señor lo va a resucitar en el día postrero.
Por eso, amigo, amiga, Dios te está hablando en este día. Dios te está diciendo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la vida eterna. El que por mí entrare, ese será salvo. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Amigo, amiga, tú que andas alejado del Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, para que Dios te dé vida eterna, salvación, y que el Señor te resucite en el día postrero. La Biblia es clara, la Biblia habla. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amigo, amiga, tú que andas alejado del Señor, Dios te está hablando en este día. Dios te está hablando en este día. Dice la palabra del Señor, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí, dice la palabra del Señor. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió, escucha esto, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente lo repite el Señor. Pero dice bien claro. Por eso, amigo, amiga, tú que te han invitado a ir a la iglesia, y tú has ido a la iglesia, has estado sentado ahí en la iglesia, dice la palabra del Señor, no es porque tú quisiste ir. Mira lo que dice la palabra. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Cuando tú vas a la iglesia, que te invitó un hermano, y tú vas a la iglesia y te sientas allí, tú no has ido porque tú quieres. Te llevó el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Juan 6:44. La Biblia dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. El que cree en mí tiene vida eterna. Por eso dice la palabra, el que creyere en su corazón y confiese con su boca que Jesús es el Señor, ese es salvo. Ese tiene vida eterna. Lo dice la misma palabra. Juan 6:47. Juan 6:47. Algo que también tenemos que ver, y es que hoy en día hay muchos de otras religiones que dicen, sí, yo conozco al Señor. No, yo tengo al Señor en mi corazón. No, el Señor está conmigo todos los días. Mira, se mete la mano al bolsillo y dice, mira, aquí lo tengo en una estampita. El Señor no está en estampitas. El Señor no está en cuadros. El Señor no está en yesos en ningún lado. El Señor no está en nada hecho por mano de hombre. El Señor es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y es el único que da salvación y vida eterna por medio de Jesús. Por medio de confesar al Señor Jesucristo. Por eso dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios. O sea que dicen que conocen a Dios, pero no conocen nada. Están lejos de Dios. Pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo que con los hechos lo niegan? Muchos de esos que dicen que conocen a Dios
no lo conocen. Fuman, beben, fornican, hacen lo malo. ¿Cómo van a conocer a Dios? La Biblia dice bien claro cuando dice que estos fariseos, maestros de la ley, fueron a confrontar a Jesús y decían que conocían a Dios. Y Jesús les dice, si conocieras a mi Padre, supieras quién soy yo. Así le dijo, si conocieran a mi Padre, supieran quién soy yo, supieran quién es el que está aquí. ¿Por qué me queréis matar? Eso está sucediendo hoy en día. Hay muchos que dicen, yo conozco a Dios, pero no hay fruto. Andan lejos de Dios. La única manera, de acuerdo a la palabra de Dios, está en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo dice la palabra. Lo dice por la palabra. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, escucha esto, y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchos confiesan, yo conozco a Dios, pero están reprobados. La misma Biblia lo dice, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos. O sea, dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos beben, fornican, mienten, hacen lo malo. ¿Qué dice la vida? Son reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque andan haciendo lo malo, no conocen a Dios. Por eso, amigo, amiga, tú que estás viendo por primera vez, o tú que llegaste a esta página, pero andas lejos de Dios, la Biblia dice bien claro, y lo dice en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, escucha, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. La gracia de Dios, Jesucristo. La gracia de Dios, Jesucristo, amigo, amiga. Dios te está hablando en esta tarde, en este momento. Y tengo noticias para ti. Hoy es el día que hizo Dios para salvación. Y Dios te está hablando. Tú que andas lejos de Dios, tú que no tienes a Dios, Dios te está hablando en este día. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quién es la gracia de Dios? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Qué lindo es el Señor. Qué linda es la palabra del Señor. En Santiago 5:8, mira lo que dice la palabra. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Escuche, porque la venida del Señor se acerca.
Y antes de que el Señor venga, Dios quiere seguir salvando. Dios quiere seguir salvando. Por eso, amigo, amiga, tú que andas lejos de Dios, hoy es el día para salvación. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5:8. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Escuche esto. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. Y la oración de fe. Cuando ya estemos casi terminando este video, este tema de hoy, yo voy a hacer una oración de fe para todos aquellos amigos y amigas que no tienen al Señor, que andan lejos del Señor, en cualquier parte del mundo, en tantos lugares que miran la señal de Jesucristo vive, tiempos finales. Voy a hacer una oración de fe para que recibas al Señor en tu corazón, Dios te salve, Dios te dé vida eterna y se cumpla lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, amiga, tú que andas lejos de Dios, el Señor te está hablando en este momento por medio de los labios del hermano José Vargas. Aleluya, qué lindo es el Señor. Escucha la voz de Dios. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor los levantará, y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas, dice la palabra, unos a otros, y orad unos por otros, que es lo que vamos a hacer dentro de un rato, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo voy a estar orando por aquellos amigos, amigas que no tienen al Señor, aquellos amigos y amigas que de alguna manera se sienten enfermos, de alguna manera están enfermos, pasando por una enfermedad, tribulación, para que Dios te salve y Dios te sane. Qué lindo es el Señor. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, dice la palabra. La oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia nos dice en Santiago 5:17, y escuche esto, amigo, amiga. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones. O sea, Dios usó a Elías, al profeta Elías, poderosamente. Pero Elías todavía estaba en el cuerpo. Elías tenía pasiones. Sentía. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Escuche esto. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre que tenía debilidades como nosotros. Tenía pasiones. Tenía, mientras estaba en el cuerpo, sentía muchas de las necesidades que nosotros sentimos. Pero Elías era un hombre que Dios lo usó poderosamente. Dice la Biblia que oró fervientemente sobre la tierra. No llovió por 3 años y 6 meses. Escuche esto.
y era débil, tenía pasiones como las tenemos nosotros. ¿Qué yo quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir la palabra? Que si tú crees en tu corazón, crees en tu corazón que Jesús es el Señor, Dios te va a salvar. Dios te va a salvar y te va a dar vida eterna. Qué lindo es el Señor. Estamos casi llegando al final del tema que Dios me ha dado en este momento. Hace una hora o hora y media atrás estuve llevando un tema que ya pues está en el internet, está en Facebook, va a ser subido a YouTube dentro de un rato, como este tema va a ser subido a YouTube. Y yo invito a los amigos para que también vean ese video que fue hecho. Ya está ahora mismo, en este momento que yo estoy llevando este mensaje en vivo, está en Facebook, lo pueden ver. Es sobre las promesas que Dios tiene para sus hijos. Dios me permitió traer muchas de las promesas que Dios tiene para nosotros, que las necesitamos en este tiempo de que estamos pasando por esta tribulación con el coronavirus. Así que invito a los amigos, vea el video, vea el otro video que está en Facebook, para que se goce también y sienta de parte de Dios las promesas que el Señor ha dejado para nosotros, sus hijos. Y dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay muchos que están viendo esta señal, muchos también que conocieron al Señor anteriormente, pero se apartaron. Y en este momento hallaron esta señal y están escuchando lo que se está hablando aquí. Por eso dice la palabra: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, o sea que ya había conocido al Señor, de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchos que están viendo, muchos que conocieron al Señor se apartaron, pero hoy en este día están escuchando la palabra, y por medio de esta palabra van a volver nuevamente a los caminos del Señor. Por eso, cuando termine esta palabra que Dios me dio para este día, voy a orar por los que están alejados del Señor, y voy a orar por aquellos que conocieron al Señor en un tiempo, pero se apartaron. Se apartaron del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, he traído esta palabra que tú me has dado para este día. Y yo sé, Señor, que por medio de esta palabra que se ha estado hablando por los labios del hermano José Vargas, tú les has estado hablando a muchos que conocen al Señor, a muchos que se han apartado de ti, Señor, y a muchos que te conocieron, pero se alejaron. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero pedirle y preguntarle a los amigos que han estado escuchando, no conocen al Señor.
quiero preguntarle y decirle lo mismo que dice en Romanos, en el libro de Romanos 19. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Yo quiero preguntarle a esos amigos que no tienen al Señor, si quieres recibir al Señor en tu corazón, simplemente confiesa con tu boca y cree en tu corazón. ¿Quieres recibirlo? Haz esta oración en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que tú eres el Señor. Yo reconozco que Jesucristo murió por mí y resucitó por mí. Padre, reconozco también que soy pecador y también reconozco que solamente por medio de tu Hijo Jesucristo yo puedo ser salvo. Padre, te pido en este momento que perdones todos mis pecados, me salves, me limpies con tu sangre y me llenes de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Te pido, busca una iglesia donde te puedas congregar, donde recibas palabra, donde seas instruido por medio de la palabra de Dios y crezcas en el nombre del Señor por medio de la palabra. Gracias, Señor. Bienvenido a la familia del Señor. Y esos amigos que se alejaron del Señor, le dieron la espalda al Señor y andan con la cabeza hacia abajo, andan arrastrados, andan que no saben si van o si vienen. Pero yo tengo noticias para ti. Si tú vienes arrepentido, el Señor te recibe, el Señor te limpia y su Espíritu Santo va a fluir en ti. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Simplemente dile: Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de haberme alejado de ti. Me arrepiento, Señor, de haberte dado la espalda, Señor. Te pido en este momento, recíbeme, límpiame con tu sangre preciosa y que tu Espíritu Santo me guarde y que no me deje volver a caer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Voy a orar por los que están enfermos. Hace tiempo que no lo hacía. Siempre digo, yo no sano a nadie, es Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero tenemos que entender una cosa: si tú lo crees, Dios te sana. Voy a orar por los enfermos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que toda persona que esté enferma, Señor, toda persona que esté pasando por enfermedad, Señor, en este momento envío una palabra de sanidad, una palabra, Señor, como dice la Biblia, y no retornará vacía, sino que hará para lo que ha sido enviada. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que toda persona que esté pasando por enfermedad sea sanada ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Y todo espíritu demoníaco de enfermedad que esté tocando muchos cuerpos ahora mismo sea reprendido en tu nombre, Jesús. Sea atado en tu nombre, Jesús, y sea echado fuera en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te doy. Qué lindo es el Señor. Dios me ha dado la oportunidad hoy, me dio la oportunidad de hablar un tema que lo hablé anteriormente. Invito a los amigos para que busquen esta página de Facebook y vean el otro video que hice anteriormente. Va a ser de tremenda bendición. Y este video que se ha hecho ahora, pues sé que va a ser de tremenda bendición también. Este ha sido su hermano José Vargas, siervo del Señor Jesucristo, simplemente un servidor del Señor. Dios es bueno. Será hasta la próxima.
en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga.